Hermanos, ha llegado el momento de realizar una lectura bíblica. Vamos a hacerlo de forma unida. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 8, para posteriormente los versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y tenía sus ojos como un segundo hueco. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Acosías no tenía hijo. Los demás hechos de Acosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Vamos a escuchar ahora el mensaje de este día, dado por nuestro pastor, titulado Cuando Dios no figura en la vida. Muy bien. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, confiando que la gracia de Él es con nosotros y que su presencia es de continuo. Te bendecimos y agradecemos, Señor, el que hayas atendido nuestras plegarias, nuestras peticiones, que recibas nuestras gratitudes y que hoy, Señor, conforme a la palabra que ya mora en nosotros, tu Espíritu que nos guía, hemos venido una vez más, Señor, a presentarnos como congregación, como tu pueblo, delante de ti. Hemos de leer una vez más de tu palabra lo que no deberíamos hacer, y eso, Padre, implica que lo otro es lo que sí deberíamos hacer, Señor. Que verdaderamente tú figures en cada uno de nosotros, en cada acto y en cada momento. Rogamos pues que tu Espíritu nos escudriñe a la luz de tu palabra, para una vez más, Señor, de así ser necesario, centrarnos en ti, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en cuyo nombre oramos. Amén. Tomamos nuestros lugares y agradecer a Dios, hermanos, de verdad que Dios se haga manifiesto. Somos conscientes de que Dios habla a través de su creación, pero seguramente nos habla a través de su palabra y seguramente también a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el segundo libro de los Reyes y específicamente abordaremos el capítulo número 1, parte de lo que es este capítulo, hermanos, para abordar esta apreciación con este tema titulado Cuando Dios no figura en la vida. El término figurar es formar parte de algo, estar en un lugar o circunstancia. Muchas veces decimos, no figuré para nada, o sea, nadie me vio, nadie me supo. El día de hoy las redes sociales es lo que más se enfatiza, el que figuremos allí en actos quizás políticos o todos quisieran figurar allí para que la gente sepa que está allí. Pero lo sorprendente, hermanos, es que cuando quien debería estar en nuestras vidas no figura en ella. Seguramente todos hemos escuchado de aquella tienda que su fin es que sea parte de nuestra
vida, ¿verdad? Probablemente por ahí está, que sea parte de tu vida. Y lo sorprendente es que muchas veces probablemente no solo sea esa tienda, sino que muchas otras cosas ya estén formando parte de nuestras vidas. Y lo que sí deberíamos considerar, hermanos, es que muchas cosas no solo llegan para temporalmente, sino se han quedado y han estado prolongando su estancia. Y muchas de esas situaciones no solo están, sino empiezan a tomar predominio al grado de gobernar la vida misma. En este texto vamos a ver que se reitera una pregunta. Y esta pregunta debe ser clave, hermanos, porque mucha gente se pregunta ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Recordemos que eso es lo que se le pregunta aparte del pueblo en muchos de los salmos. Pero también dice ¿dónde está su Dios? De otra manera, Dios se debe ser presente en nuestras vidas. Observemos entonces esta pregunta que se reitera tanto en el verso 3, como en el verso 6, como en el verso 16. ¿No hay Dios en Israel? Observemos. Este verso 3 es la palabra que Dios habla a Elías y le reitera al rey de Samaria, llamado Ocosías. Y esta es la pregunta, hermanos. Y diles, ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Verso 6 se reitera, volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Y verso 16. Es el profeta Elías hablándole directamente al rey, diciéndole, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Esta palabra, hermanos, o esta pregunta debe decir mucho. ¿No hay Dios en Israel? Bueno, en algún momento es paradójico, pues Dios es Dios de Israel. Pero otra, hermanos, es desafiante, porque habiendo Dios en Israel se va a consultar a alguien que no es Dios. Y es alarmante, porque el pueblo de Dios ignora a su Dios. Será manifiesto, hermanos, que esto será evidencia de una decadencia moral y espiritual, tanto en la vida del rey como en la vida del pueblo. Dios está presente, pero no figura en la vida de los suyos. ¿Sí? Sabemos que hasta el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo va a precisar esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo diría, no soy yo, es Dios en mí, usando el término, la gracia de Dios conmigo. Pero aquí leemos, hermanos, de este rey, del rey de Israel. Por específica en la historia es el reino del norte. Existe también el reino del sur, que es Judá, su capital es Jerusalén, pero el reino del norte, su capital es Samaria. Eso se dio la división después de Salomón en su hijo Roboam. Y de ahí en adelante, hermanos, vamos a tener que observar detenidamente en este pasaje, puesto que leemos de este rey, pero lo sorprendente es quien aún enfermo no consulta a Dios ni se vuelve a Dios, mas sí manda a consultar a uno que no es Dios, que en el término bíblico se dice allí en el verso 3, que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Es territorio filisteo ya, hermanos. Esta realidad presentada en este pasaje de la Escritura, hermanos, nos lleva a recordar parte de lo que ya estuvimos meditando y estudiando a la luz del libro de Daniel, específicamente el capítulo número 5, con el rey babilónico llamado Belsasar. Y el pasaje anterior es, hermanos, cuando se pasa a Dios por alto en la vida. Leímos el capítulo 5, versos 22 y 23. Pues este rey no le dio gloria, no reconoció al Dios Altísimo, ni le dio honra alguna. Aun cuando su vida dependía de Dios,
no de sí mismo, aún así no le honró, ni le respetó, ni le tuvo en cuenta en ninguno de sus días. Cosa que la misma palabra de Dios en la Escritura era parte del mensaje del Señor, hermanos. Y el Dios en cuyas manos está tu vida, nunca honraste ni le diste gloria. Ahora, lo sorprendente que este pasaje no se habla de un rey babilónico. Se está hablando de un rey hebreo, del pueblo de Dios. Se trata de un hebreo, su nombre es Ocosías, y cuya descripción, hermanos, de su reinado quedó registrada. Y en síntesis se nos dice lo siguiente. Observemos el capítulo, bueno, es el primer libro de Reyes, ahí está el cierre del capítulo del primer libro de Reyes, que en su momento eran los mismos, pero hubo una división. En ese capítulo número, hermanos, 22, específicamente el verso 51 al 53. Usted observe, así como hubo una descripción de Belsasar, ahora se dará una descripción de este rey llamado Ocosías. Ocosías, se aclara allí, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y ahí viene la descripción. ¿E hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Eso indica, hermanos, que la pregunta que se va a hacer, esto es una evidencia de que Dios ha estado allí. Aun cuando Ocosías se ignoró y Dios no figuró en su vida, dice, todo lo que hacía, lo hacía ante los ojos de Jehová. Así lo enseña la Escritura. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, es decir, Acab, y en el camino de su madre, que su nombre es Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el que instigó o instó a la revuelta para la división de los reinos. Y no solo esto, aquí se nos aplica que hizo pecar a Israel. Recordemos, hermanos, que en el camino a Jerusalén Él estableció 2 becerros para que allá no fueran a adorar hasta Jerusalén, sino que se quedaran a adorar en Samaria. Esa es parte de la historia. Específicamente, hermanos, es la descripción de Ocosías. Un hombre, hermanos, que su reino fue muy corto, hace lo malo, anda en el camino de Acab, de Jezabel y del predecesor anterior, hermanos, en cuanto a lo político, que fue Jeroboam, hijo de Nabat. Por lo tanto, dice el verso 53, todo esto aconteció porque sirvió a Baal y lo adoró. Y como consecuencia dice, y provocó a ira a Jehová. Y una vez más se nos precisa, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Esa es una realidad que no pasa por alto, hermanos. En la transición de los libros, antes de hablarnos de Ocosías, se nos dice quién fue él y lo que hizo y hasta dónde llegó. Y es que en verdad este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos va a reiterar que Dios no puede ser ignorado sin sufrir las consecuencias. Dios no puede ser ignorado sin sufrir las consecuencias. La palabra de Dios dice, muchos han querido burlar a Dios. Hay muchos que han querido sacar a Dios de la ecuación de sus vidas, de la misma vida como tal. Reitero pasajes que ya he estado mencionando, como el Salmo 14:1, que el necio dice en su corazón no hay Dios. ¿Y cómo sintetiza, hermanos, lo recrudecido que es el pecado y sus consecuencias cuando se arraiga en el corazón? ¿Y a qué conlleva el hombre? Lo registra Pablo en el capítulo 1 de Romanos. En cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, por cuanto cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre, por cuanto cambiaron la verdad por la mentira y se entregaron, dice, a lo que es contra naturaleza. El hombre, hermano, siempre tiene su tendencia de independizarse de Dios y de llevar una vida distante y ajena de Él. Así en corto, muchos han dicho, a Dios no me los menciones, yo no quiero nada o no quiero tener nada con Él. Lo triste, hermanos, es que cuando le va bien, ellos quieren el aplauso. Pero cuando les va mal, quien lleva y despotrican en contra de Él, muchas veces en contra del mismo Dios.
La realidad, hermanos, es esta, presentada a través de este pasaje de la Escritura. Y quiero englobarlo con 3 palabras, hermanos: vulnerabilidad, fragilidad y espiritualidad. Cuando Dios no figura en la vida, hermanos, es evidente que se pasa por alto nuestra vulnerabilidad. ¿Sí? Vulnerabilidad es esa debilidad que hay en nosotros de ser dañados física, moral o emocionalmente. ¿Sí? Se puede proteger muchas cosas, pero la mente y el corazón, el mismo cuerpo, hermanos, es el que siempre sale afectado. Y en estas cuestiones, vamos a hablarle en cuestiones políticas y militares, como era en el caso de este rey, que se posicionó a través de, bueno, no se posicionó él, se posicionó su padre, Acab, quien logró, en este caso, dominar o conquistar, vamos a leer en la palabra de nuestro Dios, a Moab. Y pasar por alto nuestra vulnerabilidad, hermanos, creernos invencibles, o como algunos dicen, casi el todopoderoso, conlleva a que Dios no figure en nuestras vidas. Y como consecuencia y evidencia de lo mismo, nos los presenta el verso número 1. Pues la Escritura señala que después de la muerte de Acab, ¿qué sucedió? Se rebeló Moab contra Israel. Sí, se va a volver a conquistar a Moab, pero no es Ocosías, va a ser su hermano Joram en coalición con Josafat, rey de Judá. Y usted lo va a poder leer en el capítulo número 3, expresamente del verso 4 al 27. Porque Ocosías no logró una vez más, ahora sí que meterlo al redil, doblegarlo o dominarlo. Por lo tanto, hermanos, no era el todopoderoso, no era el invencible. Y es una consecuencia, hermanos, que en el tiempo de Ocosías, pues, Moab se rebeló contra Israel, al grado de que dejó de pagarle tributos, porque estos eran los convenios que hacía. El día de hoy son, vamos a decirle, casi son como los impuestos, ¿sí? Se tienen que pagar. Y la realidad bíblica, hermanos, es que miren qué es lo que Moab daba a Israel. Ahí lo presenta el capítulo 3, verso número 4 y 5. Dice la Escritura: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. A saber, el rey de Israel en ese momento era Ocosías, pues ya lo leímos en la Escritura que después de la muerte de Acab comenzó a reinar en Israel Ocosías, siendo de 17, empezó a reinar Ocosías en lugar de Acab, hermanos. Al grado, ¿verdad?, que es Joram quien al final del capítulo 1 se nos dice que queda en lugar de Ocosías, es el que va a hacerle guerra, hermanos. Es increíble de verdad que creemos que a veces nos creemos esta frase, la reiteraré una vez más: no pasa nada. Y como no pasa nada, nos confiamos. Esta expresión, de otra manera, hermanos, entiendo que fue el pensamiento, la mentalidad que gobernó la vida de Sansón. Pues la Escritura lo va a señalar en el libro de Jueces 16, que cuando Sansón dice, pues hacía y deshacía, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Lo atan, hagan lo que quieran, conmigo no van a poder. Pero llega el momento que la Escritura dice que sí, pudieron con él, puesto que se dejó cortar las guedejas o las trenzas o el cabello en sí, ¿verdad? Y se volvió, dice, débil. Y olvidó 2 cosas. Pasó por alto 2 cosas. Que Dios ya no estaba con él. Porque Dios no es nuestro mandadero, hermanos. ¿Sí? Y segundo, que su poder o su fuerza lo habían abandonado. Y eso es cuando pasamos por alto nuestra vulnerabilidad. No es que somos invencibles, hermano. Por allí vamos a recordar en su momento quizás, o se va a compartir, la frase del burrito, ¿verdad? En Semana Santa. Que cuando entró a Jerusalén, la gente
le aplaudía y lo ovacionaba. Y el burrito, ¿qué dice? Se sentía grande, poderoso. Cuando regresa, ¿verdad? Y le dice a la mamá, ahora vuelve a ir a Jerusalén a ver cómo te va a ir. Ya nadie, ¿no? Aplaudió. Verdaderamente es que Dios es el que obra en nuestras vidas. Y aún, hermanos, las fuerzas, por muchas que sean, las riquezas, por muchas que sean, o lo que tengamos, hermanos, tiende a disminuir. Por eso la gente de negocios no duerme ni descansa, porque no quiere que sus ganancias bajen, antes bien aumenten. Y el libro de Eclesiastés dice que el rico aún ni sus riquezas no lo dejan ni descansar ni dormir, hermanos. Pasar por alto nuestra vulnerabilidad, hermanos, realmente es exponernos al peligro. Pues creemos, hermanos, que nuestra fuerza, o como el libro de Deuteronomio dice, que por nuestro poder o por nuestra fuerza, somos quien somos y tenemos cuánto tenemos. Pero llega el momento, hermanos, cuando al rico insensato en Lucas 12 se le dice, tienes mucho, y lo que has granjeado, lo que has logrado, ¿de quién será? ¿En base a qué? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y se le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Eso es una evidencia, hermanos, cuando Dios nos figura en la vida y dependemos de nuestras fuerzas y no dependemos de Dios. Al grado entonces que Moab se rebela en contra de Israel. Y bueno, se hacen todos los esfuerzos para mantenerlo en control, hermanos. Somos vulnerables. Y ello, hermanos, debería siempre nos debería conllevar a vivir en una dependencia continua de nuestro Dios. Y como aunado a ello, no solo por cuestiones de vulnerabilidad, sino también, hermanos, eso conlleva la palabra por cuestiones de fragilidad. Sí. Pues la fragilidad se emplea a veces con un vaso de cristal o con lo que es frágil. Por allí hay algunos cartones que dice frágil, trátese con cuidado. Sí. ¿Y nuestras vidas no son frágiles entonces? ¿Sí? La realidad es que a veces pasamos por alto, hermanos, porque probablemente haya fuerza, haya salud, haya entendimiento, o al grado que podamos depender de lo que, más de lo que somos, de lo que tenemos. Hablando el profeta Jeremías en el capítulo 9, verso número 23, dice, ¿verdad? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino alábese en esto en el que se hubiere de alabar. Porque llega el momento, hermanos, que el sabio depende de su sabiduría, el valiente de su fuerza y el rico de sus riquezas. Sin saber, dice, que cuando pase todo, nada de esto nos llevaremos. Pero aún así gastamos y nos empeñamos en llevar la vida en ello. Su fragilidad. ¿Cómo vemos la fragilidad? Dice el verso 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id, consultad a Balzebú, dios de Cro, si he de sanar de esta mi enfermedad. Usa el término enfermedad y dice la palabra de Dios que cayó y se lastimó y quedó en una situación muy crítica, muy frágil como tal. Al grado que pensó, ¿verdad? Que dijo, bueno, como, ¿quedará que sanaré de esta o no? ¿La pasaré o allí o con esta quedaré? Es la realidad de muchas vidas, hermanos, de que se pasa por alto la fragilidad. El Salmos 39, si usted lo ha estudiado, leído, allí viene la oración del salmista diciendo, sepa yo, oh Jehová, cuál frágil soy. Pues diste a mis días términos cortos. Hemos leído estas frases como la hierba, como la flor, como la niebla, que se sale el sol, se desvanece, la flor se corta, se marchita y se seca, se muere. Ocosías pasa por alto, hermanos, que es humano. Ciertamente es rey y a veces el poder tiende a perder, embrutecer el mismo dinero, tiende a perder las vidas. ¿Sí? ¿Cuántos ya se vuelven altaneros, soberbios? ¿Sí?
Abelito. Don Abelito, por favor. Y cuestiones de eso, hermano. Hola, Abelito. Abelito, me llamo Abel. Y es cosa sencilla. Pero hay muchas otras, hermanos, donde gente deja de frecuentar hasta la misma familia, las amistades, porque ahora quiere moverse en un círculo, en otro círculo ya, en los inalcanzables. Hoy día se le llama la élite, ¿verdad? Donde es un grupo cerrado simplemente. A veces caemos en ello, hermanos, aún en las mismas iglesias, donde los grupitos allí ya es difícil que otro se integre. ¿Sí? Bueno, ya se nos ha dicho, hermanos, que el orgullo espiritual también sigue siendo parte de las iglesias. A veces hasta pecamos de humildad, ¿no? Pero eso es ignorar o pasar por alto, hermanos, de que polvo somos y al polvo volveremos. Pasamos por alto, hermanos, lo que Dios no pasa por alto. Usted lo va a leer en el Salmo 103. No se olvida de nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. A ese grado. Pero este personaje, hermanos, pasa por alto ello. Realmente se cae. Algunos dicen que una muerte nada digna. Un descuido, caerse de su propia casa, ¿no? Se ha investigado un poquito sobre esta casa, una terraza arriba de la casa. Samaria es la capital del reino. Algunos no te infieren probablemente que tanto comer y beber y llevar vida de rey ya estaba muy cae, ¿verdad? No, son inferencias. Pero lo que sí no pasa por alto la Escritura, hermanos, es que se cayó, dice la Escritura, y se enfermó. Y lo triste, hermanos, es que cuando enferma, cuando cae, Dios no es prioridad en su vida. No hay una oración a Dios, no hay una dependencia de Dios. Si nos dice que manda a consultar a quién, a Baal-zebú, Dios de Ecro. Y es ahí cuando la palabra de Dios llega a su vida, cuando Dios se hace presente en la vida. Es la segunda parte de este tema, ¿verdad? Que corresponde al tema vespertino. Pero la vulnerabilidad y la fragilidad ahí está presente y seguirán siendo presentes no solo en la vida de Ocosías, en la vida de muchos de nosotros, hermanos, que de una o de otra manera en algún momento hemos vivenciado o experimentado nuestra vulnerabilidad. Sí. Como algún momento algún joven tuvo una apreciación de quizás de los pastores, ¿verdad? Porque se sienta un pastor, no le tocaba predicar a otro pastor y se sienta allí con los muchachos. Y el joven le dice, pastor, se vino a sentar con los mortales. Como que acá somos los inmortales. Todos somos susceptibles, vulnerables, frágiles, hermano. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo muchos descuidos. Y una caída muy aterradora, muy difícil. No como la de Ocosías, pues fue una caída moral que conllevó a una caída espiritual. Así que no siempre son caídas físicas, hermanos. Hay muchas otras formas en que pudiéramos caer también. Y que se haga de manifiesto nuestra fragilidad. Y podamos erradicar ese pensamiento de que no pasa nada. Pregúntele al que así le ha pasado, a ver si no pasa nada. Pero bueno, a veces predomina eso de que nadie escarmienta en cabeza ajena. Me tiene que pasar como para que sepa que es verdad. La vulnerabilidad y la fragilidad, hermanos, conlleva al meollo de la cosa. ¿Cuál es el corazón del asunto? Que este rey, hermanos, Ocosías, pasa por alto su espiritualidad. El término espiritualidad tiene algunas acepciones, pero específicamente en cuanto al sentido que considero que en este pasaje tiene, es conjunto de creencias y actitudes que caracterizan la vida espiritual de una persona. Conjunto de creencias y actitudes que caracterizan la vida espiritual de una persona.
Se entiende que el rey, hermanos, ha sido puesto por Dios. Se entiende que gobierna el pueblo por Dios. Se rige por la ley de Dios porque así está escrito para los reyes. Pero este rey, hermano, hace a un lado todo eso. No hay comunión con Dios, no hay dependencia de Dios, no hay adoración a Dios. Pues el texto previo en el contexto nos dijo, ¿verdad?, que adoró a Baal y le sirvió. Sí. A ese grado. Ignora a Dios, hermanos. Y el ignorar a Dios, por lo tanto, es una evidencia manifiesta de su decadencia moral y espiritual. Aun cuando conocía de Dios, cuando conocía al profeta de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los versos 5 al 8 es lo que trata. Dios envía los mensajeros ya no llegan a Ecrón, se regresan al ser interceptados por Elías. Y cuando le dan el mensaje, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová. No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, Dios de Ecrón. Por tanto, el hecho en que estás, no te levantarás de cierto, morirás. Y él viene con la pregunta allí, hermanos, ¿cómo era este varón? ¿Cómo era este hombre? El texto de la Biblia dice, en el verso 8, este varón tenía vestido de pelo, ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías. Y le dice, Tisbita. Conocía a Dios, hermanos, o de Dios. Conocía a los hombres de Dios, entendiendo que conocía la palabra de Dios. Pero aún así, hermanos, Dios nos figuraba en su vida. Se pasa por alto ello. ¿Cuántos, hermanos, en la vida, verdad, aún conociendo de Dios, hacen lo que a Dios no le agrada? Vienen a reparar en lo que dice el libro de Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sí. A ese grado, entonces, hay muchas cosas con la cual podemos negar a Dios, no solamente diciendo, no creo en Dios, como lo pudiera hacer el ateo o el agnóstico. Hay muchas maneras, hermanos, en que podemos realmente hacer de manifiesto que Dios no es parte de nuestra vida. Pueda que la atienda así, pero Dios, ¿dónde queda, verdad? Dios en su gracia entonces nos da este pasaje de la Escritura, hermanos, para hacernos de manifiesto, pues, que cada uno de nosotros debemos de buscar siempre al Dios de Israel, hoy día manifestado en la persona de Jesucristo. Aún en el mundo cristiano muchas veces se enfatiza lo de Dios, mas no a Dios. Instan a la gente a buscar las bendiciones de Dios, pero a expensas del Dios de esas, que da esas bendiciones. Y es manifiesto que Dios no siempre es el centro de la vida, no es prioridad en la vida. Este rey Ocosías, hermanos, sin duda sabía del mandamiento de amar a Dios con todo y sobre todo. Este era el código de todo hebreo, de todo judío, y desde pequeñito se les instaba. Y era el precepto rector de la vida hebrea, o de todo hebreo. Más aún así lo pasa por alto. Realmente Dios no fue parte de su vida, ni sus mandamientos, ni nada que tuviese que ver con Dios. Tal tendencia entonces lo lleva, hermanos, o conllevó a querer llevar la vida en independencia de Dios. Ahora, ¿tal tendencia seguirá vigente? ¿Habrá todavía personas, jóvenes, niños, adultos, que quieran llevar la vida a expensas de Dios, lejos de Dios? Dios en muchos momentos, hermanos, a su mismo pueblo le dijo, volveos a mí, buscadme y viviréis. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice la Biblia? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Probablemente no se viva con Dios en mente, hermanos. A lo mejor sí de manera religiosa, pero en la vida no se refleja. Aún al mismo joven, que es su mayor tendencia, hermanos, a no solo vivir en independencia de los padres, a vivir independencia de toda autoridad y por consecuencia a veces vivir independencia de Dios. El libro de Eclesiastés 12:1 le dice al joven y al adolescente, acuérdate. ¿De quién? De tu Creador. A tiempo, ¿verdad?
El libro de Lamentaciones dice, bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Este principio, hermanos, que Dios debe figurar, ser el centro, el rector de la vida en todo y sobre todo, sigue vigente hasta el día de hoy. El mismo Señor dijo, ¿qué es lo que debemos de buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Antes que las añadiduras, debemos de buscar a Dios que bendice y prospera y que sabe de qué cosas tenemos necesidad, amados hermanos. El camino sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Este rey, hermanos, busca lo que no es Dios. Se olvida de su vulnerabilidad, su fragilidad y por consecuencia descuida su espiritualidad, llegando a una decadencia moral y espiritual. Los versículos, hermanos, 17 y 18, nos dice que la palabra de Dios se cumplió en ellos. Y así murió. Murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Su reino fue muy corto, no hubo descendencia, ni quien los sustituyera en el rey. Pero aún así, hermanos, todo cuanto hizo Ocosías, dice el verso 18, los demás hechos de Ocosías no se nos narran aquí. No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Sí? Mira bien el camino, mira bien la senda por donde vas, ¿verdad? Entonces todos nosotros, hermanos, somos conscientes y no debemos pasar por alto que los caminos del hombre están presentes ante los ojos de Jehová. Ocosías hizo lo malo, no sé si en algún lugar o lo que sería malo y la Biblia lo catalogó así, pero todo cuanto hizo y los demás hechos no solo están en los registros de las crónicas de los reyes de Israel, dice que todo estaba ante los ojos de Jehová, hermanos. ¿Verdaderamente Dios figura en su vida y mayormente en su vida diaria? Cuando pasa situaciones adversas o difíciles. Porque Ocosías, aún enfermo, no buscó a Dios, hermanos. Buscó al Dios de Crom. ¿A quién realmente acudimos nosotros? Decimos cual salmista, ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti, no deseo nada sobre la tierra. O como diría el apóstol Pablo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A quién acude usted? ¿De quién depende usted? ¿Qué es parte de su vida? Y dentro de eso que es parte de su vida, ya Dios figura allí. Y no solo como parte, sino como rey. Porque a Jesús no lo aceptamos solo como nuestro hermano mayor. Jesús se constituye en vuestro Señor y en vuestro Salvador. Por eso como creyentes en Jesucristo y como iglesia confesamos y así vivimos y deberíamos de vivir, hermanos. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Se le llama jefe y cabeza de su iglesia. No hay otro camino, sigue siendo el mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Porque también hay quienes quieren relacionarse con Dios a expensas de Jesucristo. O pasando por alto que sí hay un solo Dios y un solo mediador entre nosotros y Él, Jesucristo, hombre, hermanos. Hasta el día de hoy entonces, Cristo ha de figurar en nuestras vidas. Y si lo queremos constatar cada vez que leemos el Nuevo Testamento, en la persona de este embajador de Dios llamado Pablo, usará la frase una y otra vez, en Cristo, por Cristo, para Cristo. Y aún el esfuerzo cristiano, ese es su lema, su eslogan, por Cristo, por su iglesia. Amados hermanos, pues, el día de hoy en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Sigue siendo el mismo, el Señor Jesucristo. Y si Dios figura en tu vida, hermanos, señales de eso habrá. Evidencias manifiestas habrá.
Y es allí donde daremos pauta cuando Dios figura o cuando Dios se acentúa en tu vida. Amén.